Y bueno, en esta ocasión tenemos el enorme gusto de contar con la participación del doctor Priyadarshi Roy. Él es investigador del Instituto de Geología de la UNAM y sus líneas de investigación consisten en la reconstrucción de los efectos de la variabilidad climática durante el proceso geológico, en especial el cuaternario tardío, sobre los ecosistemas. No solamente de las regiones áridas del norte de México, sino también en otras zonas con diferentes condiciones climáticas y geológicas, como la Cuenca de México, justamente donde muchos de nosotros vivimos, donde se encuentra la Ciudad de México y la zona metropolitana del Valle de México. Pero además de toda la actividad de investigación dentro de la UNAM, el doctor Priyadarshi es editor asociado de la revista geocientífica más antigua de Alemania, Geochemistry, y bueno, de la editorial, que pertenece a la editorial Elsevier. También ha coeditado el libro Holocene and the Anthropocene Environmental History of Mexico y el volumen especial del Boletín de la Sociedad Geológica Mexicana sobre paleoclimas del Cuaternario en ambientes tropicales y subtropicales. También fue uno de los autores líderes del Reporte Mexicano de Cambio Climático y en 2016 recibió el reconocimiento de distinción Universidad Nacional para jóvenes académicos en el área de investigación en ciencias naturales. Y bueno, seguramente me faltó hablar muchísimo de su trayectoria, doctor. Va a ser un gusto muy grande escucharle. Y bienvenido al seminario. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por sus palabras y gracias por la invitación y esa oportunidad que nos dio para que yo pueda compartir los datos que estamos generando en el estudio que estamos haciendo en el lago Huatetelco y sus alrededores en los últimos 3 años. Ese proyecto está financiado por DEGAPA de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, aquí vamos a hablar sobre agua del lago, agua del acuífero. Desde una condición moderna, voy a llevar de viaje hacia pasado geológico, 18.000 años. Y vamos a empezar a comparar con otros estudios que hemos hecho en México rural. Y aquí que vemos es una fotografía de lago Coatetelco. Lago Coatetelco es un pequeño cuerpo de agua dulce en el municipio de Coatetelco, en el estado de Morelos. Entonces, un poquito como dijeron que ese seminario es para agua en estudios sobre ciudades. ¿Por qué hicimos este estudio en un ambiente rural? Entonces, para justificar por qué hicimos este estudio, voy a apoyarme con dos diferentes reportes de INEGI y Conagua. El primero es de INEGI. Bueno, aquí podemos ver esta gráfica de INEGI y la población en zonas urbanas y rurales, ¿no? Entonces, si vemos desde 1980 hasta hoy, la población en zonas urbanas casi se ha duplicado de 44 millones hasta 99, ¿no? Y en zonas rurales, en línea verde, vemos no hay un gran cambio de 23 millones hasta 27 millones, menos de 20%. Y esas zonas rurales representan, si vemos ese mapa, todo lo que vemos en gris son zonas rurales, perdón. En 80% del territorio nacional es rural, ¿no? Entonces, por diferentes razones, esta región no ha recibido la atención científica que merece. Y el siguiente es el estadística que presenta Conagua en 2020. Aquí el país, todo el país se divide en diferentes regiones hidrológicos. Aquí hay 12 regiones hidrológicas. Todo lo que vemos aquí en región azul, donde hay agua renovable per cápita mucho mayor. Y todo lo que vemos aquí en amarillo, donde el agua renovable per cápita es casi 7 veces menor. Pero en esa región viven 77% de la población de México y también aportan más de 80% del PIB nacional. Entonces, alguna forma queríamos combinar las dos cosas. Esta región donde el recurso hídrico es más estresado, porque todos los acuíferos sobreexplotados se ubican en esta región. Entonces, en región
donde agua es más estresada o hay una estrés hídrica amplia y región rural. Entonces, combinando ambos, encontramos ese sitio que se ubica en región 4, no tan lejos de Ciudad de México, en el lago Coatetelco. Ahí empezamos a hacer estudio. Bueno, aquí podemos ver, aquí es una fotografía reciente del lago Coatetelco. Una parte ya está seco y esta sequía que estamos viendo es un fenómeno de cambio climático y regional. En todas otras partes de México también lagos y presas se están secando. Esa sequía del Coatetelco empezó el verano de año pasado y está continuando. Si vemos esta mapa, es el mapa que se hizo con las imágenes de Landsat, de una imagen de 2020, y vemos, es un mapa de uso y cobertura de suelo. Aquí está el lago Coatetelco, que tiene una superficie más o menos de 2.5 kilómetros cuadrados. No es tan grande como lagos como Cuitzeo o Pátzcuaro. Es un lago pequeño. Y alrededor de ese lago habitan más o menos 37,000 personas en 3 diferentes municipios, como de Coatetelco, Miacatlán y Mazatepec. Entonces, ahí está el lago y toda esa persona que viven alrededor dedican especialmente a agricultura y pesca. Y aquí son algunos datos físico-químicos desde el cuerpo de agua que tenemos en el lago. Entonces, bueno. Si vemos en relación con la estacionalidad, ¿no? Esa región donde se ubica el lago Coatetelco recibe una precipitación anual promedio de más o menos 1,000 milímetros, especialmente en meses de verano y otoño. Y la evaporación en esta región es casi doble de precipitación, casi tocando 2,000. Entonces, dominantemente, esa evaporación ocurre en meses de primavera, cuando no hay lluvia. Entonces, hay muy claramente definido, lluvias son de verano, otoño, y meses de seco son de primavera. Bueno, ahora si vemos los datos de isótopos que colectamos del cuerpo de agua, del lago, de diferentes estaciones, las 4 estaciones aquí podemos ver, y sus datos de isótopos, si vemos, responden esos datos a la estacionalidad. Por ejemplo, si vemos la primavera cuando ocurría más evaporación y no hay precipitación, meses secos, los valores de isótopos de oxígeno e hidrógeno son más enriquecidos, son valores altos. Si vemos el otoño, donde ocurre más lluvia, los valores de ambos isótopos son más empobrecidos. Entonces, agua está respondiendo al cambio climático o la estacionalidad que estamos teniendo actualmente. Y también si vemos los datos, aunque la verano y otoño ambos tienen mayor precipitación, hay diferentes valores de isótopos. De otoño, los valores son mucho menor que los veranos. Eso habla también las fuentes de humedad, de dónde viene esa humedad que recibe este lago o la precipitación que ocurre en esta región. Entonces, del otoño, principalmente la precipitación que ocurre a través de las tormentas. Entonces, tiene diferentes composición isotópica. Entonces, no solamente responde a la estacionalidad, responde también de dónde viene esa humedad a esta región. Bueno, como le enseñé en uno de las diapositivas, el lago está secando actualmente y también hay reportes que indican en 1985 y 1993 el lago quedó completamente seco para algunos meses del año. Entonces, ahora sí vemos la precipitación desde 1970 hasta 2020. Esa es la línea azul. Esa línea azul indica precipitación promedio anual en esta región. Entonces, si vemos ambos periodos, 1985-93, cuando el lago se quedó completamente seco, las precipitaciones eran menores. Entonces, el lago está respondiendo a la estacionalidad dentro de un año. También el lago está respondiendo a la variación de precipitación que ocurre año por año en esta región. Pero algo que es interesante
en esta diapositiva es que si evitamos ver esa variación anual y intentamos ver la variación decadal. La variación decadal, esas líneas punteadas de cada década, cuál fue la precipitación. Desde 1980, si vemos, hay un decaimiento de precipitación decadal. Sí. Cada 10 años, cuánta precipitación cae, hay un decaimiento de 1200 hasta 1050. Entonces, la región está recibiendo, si vemos en escala decadal, menos y menos precipitación. Ahora, si la precipitación está reduciendo, ¿qué está pasando con el cuerpo de agua? Y aquí hay unas mapas de uso y cobertura de suelo de esta región. Esa región es más o menos 75 kilómetros alrededor del lago. Pues aquí está el lago de 1980, 90, 2000, 2010 y 2020. Entonces, en este periodo, la región recibió cada vez menos precipitación. Si ahora vemos la superficie del lago, se ha expandido. Entonces, aunque la precipitación ha reducido, la superficie ha expandido desde 1.5 kilómetros en 1980 hasta 2.5 kilómetros en 2020. Entonces, alguna forma no va con el condición climático, donde viene el efecto de urbanización. Si vemos las manchas urbanizadas en varias formas podemos evaluar. Unas esas manchas de construcción, terrenos construidos alrededor del lago. Si vemos esas manchas rojas, en 1980, esas manchas rojas cubrían solo 2.5 kilómetros cuadrados. Y actualmente, la mancha roja se ha expandido 5 veces a 13 kilómetros cuadrados. En el mismo tiempo, la tierra barbecha o la tierra que se abandona y no hace agricultura, ya no se dedica a agricultura, se ha expandido de 23 kilómetros cuadrados a 29. Y la tierra con arbusto o la cobertura de vegetación se ha reducido de 28 kilómetros a 20 kilómetros cuadrados. Entonces, todo en conjunto que han hecho es aumentaron la erosión alrededor de la cuenca. Entonces, la cuenca empezó a recibir más y más sedimento. Eso que hizo es que la profundidad del lago empezó a reducir. Entonces, la misma cantidad de agua ahora se va a expandir porque la profundidad es menor, entonces se expandió. Entonces, esa expansión del lago es un efecto del cambio de uso y cobertura de ese suelo que está ocurriendo en esta región en las últimas 4 décadas. Entonces, esa municipio Miacatlán, esa es la más poblada, que contiene más o menos mitad de la población que habla, 17,000 habitantes están acá. Si vemos los datos de esa página datamexico.org, y podemos ver, comparando con el 2010, en 2020, la construcción de las habitaciones, bueno, o casas con más habitaciones como 3, 4, 5 y 6 aumentaron. Entonces hubo más y más construcción, zonas construidas expandió. Pero si vemos la población, comparando con el década pasada, en 2010, en 2020, hubo una reducción de población en esta región de 36%. Eso ahí viene, aunque hay urbanización, hay una migración que está jugando un papel importante debido al calentamiento o el cambio climático. Hay estudios, no solo el primer estudio, hay estudios anteriores que demuestran que cada vez que hay sequía, aumenta la migración de las personas que viven en zonas rurales hacia zonas urbanas. Bueno, si vemos las sequías actuales y vamos un poquito hacia pasado, el ciclo pasado, aquí hay 2 mapas donde indican sequías en nivel nacional. Es la primera sequía que ocurrió en el ciclo pasado alrededor de 1950, casi duraba 10 años. La segunda sequía hubo alrededor de 1995, también más o menos duró de 10 años. No solamente esas 2 sequías que ocurrió en el ciclo pasado, si vemos los datos de temperatura actual ciclo en últimos 20 años, todos los años más calurosos que hemos tenido desde que tenemos el registro instrumental se ubican en últimos 2 décadas de ese ciclo. De hecho, 2023 fue el año más caluroso que hemos registrado en registro instrumental.
¿Cuál es su efecto a nivel global? En 2023 también fue el mayor número de días donde se rebasaron el 1.5, el umbral que Bob habla, que no tenemos que restringir la temperatura comparando con la valor preindustrial. Mitad del año, las temperaturas rebasaron esos 1.5 grados comparando con valor preindustrial. De hecho, hubo en meses de noviembre 2 días donde el temperatura subió más de 2 grados comparando con el valor de preindustrial. Entonces, no solamente que las últimas dos sequías ocurrieron en el ciclo pasado, actualmente en las últimas 2 décadas estamos viviendo cada vez sequías más grandes y más intensos. Uno de esos efectos de sequía en México es en 2022, en la presa de Cerro Prieto, en Nuevo León, se quedó completamente sin agua, ¿no? Eso fue muy polémico, eh, una forma visualmente es perturbante que ver una presa completamente seco y que no tenía agua unos años antes, ¿no? Aquí es una mapa que enseña el sequía que sufre México actualmente, es una mapa de octubre de 23. En 23, cuando teníamos temperatura, el máximo temperatura de todo el registro instrumental, 2/3 parte del territorio mexicano sufrían algún tipo de sequía de algún grado, ¿no? Desde de moderado hasta excepcional. Bueno, no solamente las sequías vemos en Cerro Prieto o la lago Coatetelco, es otra laguna, la laguna Totolcingo en Puebla. Esta laguna que en 2022 tenía un cuerpo de agua mucho más alcalino, mucho más salado, ¿no? Es un lago salado, pero actualmente ese lago está completamente seco. Y el acuífero donde se ubica en esta región también es un acuífero sobreexplotado. Entonces, de alguna forma, todo eso está expandiendo regionalmente. Y toda esa sequía que actualmente estamos viendo este siglo, desde empezando en 2010, en la parte centro-sur de México, inició hace 3 décadas en norte de México. Aquí hay unas imágenes de Cuenca del Potosí, de estado de Nuevo León. Entonces, en esa cuenca, hasta 1980-90 había cuerpos de agua. Y 2010, en 2015, esa fotografía enseña que ya ese cuerpo completamente está seco. De hecho, hay subsidencia, hay incendio de capas de turbas en esta región. Entonces, ya no hay agua. Hasta 1985-90 estaban esos cuerpos de agua. Entonces, ¿cuál es su efecto? Su efecto es afectación del ecosistema. Por ejemplo, esos pececitos que ustedes están viendo actualmente está extinto. Ya no existe en México. Esos cachorritos de Potosí que tenía más o menos 10, son pequeños, 10 centímetros de largo, y su nombre científico es Cyprinodon alvarezi. Ahorita ya no existen porque existían esos charcos de agua del norte de México hasta 82, 83. Algunas personas, algunos coleccionistas europeos que visitaron a México se llevaron ese pez y está sobreviviendo en algún acuario en Italia, en Alemania, pero México, ese pez ya está extinto. Ya dos diferentes especies del mismo género en la otra cuenca también está extinto. Entonces, de alguna forma ya estamos viendo su efecto sobre el ecosistema. Bueno, esa diapositiva quise meter por el programa que me invito para dar la plática hoy, estudios sobre ciudades, ¿no? Entonces es muy relevante esta plática, aunque no estoy hablando de una ciudad de condiciones modernas. Entonces, si vemos esa mapa, toda esa mancha que vemos en naranja, era expansión de Mesoamérica. En esta región, donde ocurre también la lago Coatetelco, acá. Entonces, en esa región, diferentes ciudades se desarrollaron y fueron abandonadas en los últimos 2000 años. Bueno, tenían sus habitantes en Teotihuacán, por ejemplo, hasta 100,000 personas, Coba, 80, 90,000 personas, en Cantona, en Puebla, también 80, 90,000 personas. Entonces, eran ciudades grandes, ciudades o zonas urbanas mesoamericanas que se construyeron y también se abandonaron en los últimos 2000 años. En esta región, donde se ubica el lago Coatetelco, muy cerca,
Aquí está el lago Coatetelco. Casi 8 kilómetros norte hay las ruinas del centro urbano Xochicalco. Muchos de ustedes conocen, seguramente han visitado. Está muy cerca, 80 kilómetros sur de Ciudad de México. Aunque esa cultura se desarrolló en 4 fases y cubrió un tiempo más o menos de 1700, 1800 años. Entonces, en las fases de escarpa no existía esa estructura monumental. Esa estructura monumental se hizo en la fase gobernador, entre 600 y 900 después de Cristo. Y en fase 1, que es 1100 después de Cristo, esta ciudad fue abandonada. Durante su apogeo en esta ciudad, posiblemente, estimación arqueológica dice, 15.000 personas vivían. Entonces, por su momento, es una ciudad grande y esa ciudad fue abandonada hace 1000 años en Xochicalco. Bueno, durante los hallazgos, las expediciones que hicimos alrededor del lago Patetelco, encontramos la pieza de cerámica en sedimentos en profundidad de 213 centímetros. Y las eras radiocarbónica indican que esa cerámica posiblemente es de preclásico, cuando sí hubo ocupación humana en esta región, pero no hubo la construcción de la centro urbano, ¿no? Es mucho más anterior que centro urbano. Y esa es la fotografía de esa cerámica, posiblemente parte de una olla, una vasija. Pero el análisis mineralógico indica presencia de ópalo. Ópalo es un sílice amorfo, es un mineral que encontramos en México, pero en esta región no. Entonces, eso indica que posiblemente cuando no había también en la zona, no existía esa estructura monumental, esa ciudad, esa zona urbana, hubo intercambio cultural entre Xochicalco y algunas otras partes de México durante el preclásico. Entonces, es una propuesta. Entonces, bueno, ahora sí vemos qué pasó, cómo era el clima cuando en diferentes fases de esa evolución mesoamericana en esta región. Aquí está el preclásico, donde no existía la ciudad, pero encontramos las cerámicas. Epiclásico, cuando construyeron esa ciudad grande, donde habitaban 15.000 personas, y posclásico, donde fue abandonada esta ciudad. Entonces, aquí hay una reconstrucción de clima con los proxies geológicos. Entonces, a través del contenido de gravas, la composición química del sedimento, qué tanto carbonato están depositado, qué tanto arena está contenido, uno intenta ver qué pasaba alrededor del lago, ¿no? Cuando era húmedo, cuando era seco. Entonces, ¿qué estamos viendo? Durante el preclásico, donde encontramos la cerámica, la condición era más o menos húmedo, había más precipitación. Y cuando fue abandonado esa ciudad de 15.000 personas, encontramos el lago era mucho más salado, no había tanto precipitación y aumentó la actividad eólica alrededor. Entonces, el abandono se coincide un intervalo de tiempo seco. Y esa coincidencia entre sequía y abandono de ciudad no solamente está restringido a esa zona donde hubo olmecas, ¿no? Por ejemplo, Cantona también, cuando se abandonó, hay evidencia de sequías. Pero si vamos a las ciudades de Maya, diferentes ciudades de Maya fueron abandonadas entre 600 y 900 después de Cristo. Ahí estaba Coba, ahí estaba Chichén Itzá. Entonces, grandes ciudades fueron abandonadas en este tiempo. Y los geólogos que estudiaron clima de esta región, que ven en el lago Chichén-Canabe, en Yucatán, indican precipitación de un sal que se llama yeso, que precipita solamente cuando el cuerpo de agua empieza a evaporar. El lago se restringe de su tamaño, entonces indicando sequías. Entonces, justo durante ese tiempo, cuando diferentes ciudades en zona maya fueron abandonadas, hay sequías y sequías que se continuaban cada 50 años, bueno, se continuaba más o menos 10 años y se repetía cada 50 años. Eran sequías recurrentes y sequías de larga duración. Entonces, eso causaba problemas para agua, como no había disponibilidad de agua. Entonces,
esas ciudades seguramente, aparte de las razones políticas o instabilidad política, una de las razones posiblemente fue que esas ciudades fueron abandonadas por carencia de agua. Bueno, regresando otra vez al condición moderno, conocemos el ODS 6 o el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, lo cual garantiza la disponibilidad de agua y su gestión sostenible para todos. Entonces, todos tenemos que tener acceso a agua limpia hasta el 2030, ¿no? Entonces, en este contexto, para evaluar la calidad de agua de esta región, tomamos muestras de agua de diferentes pozos alrededor del lago y también del lago. Entonces, el contexto que es, porque el OMS o la Organización Mundial de Salud tiene sus directivos, dice el agua debe tener ciertos parámetros, ¿no? Entonces, si la calidad de agua es diferente, entonces de alguna forma está afectando nuestra salud. Por ejemplo, el problema de exceso de fluoruro. El agua debe tener un contenido de fluoruro menor a 1.5 miligramos por litro. Cuando estamos consumiendo fluoruro mayor a 1.5 miligramos al litro, entonces tenemos este problema de fluorosis dental o de fluorosis de los huesos, ¿no? Entonces, si vemos esa mapa en 200 millones de personas en todo el mundo están consumiendo actualmente agua que le genera este riesgo de fluorosis, porque el agua tiene contenido de fluoruro mayor al valor recomendado por OMS, ¿no? En México, más o menos 20 millones de personas están expuestas a fluorosis debido al consumo de fluoruro de agua, que es mayor a 1.5 miligramos por litro. Entonces, la principal razón de fluoruro en México es a rocas, geología, rocas volcánicas que contienen muchísimos minerales que tiene fluoruro. Entonces, el acuífero, cuando el agua está interactuando con la roca, está de alguna forma lixiviando esos fluoruros y ese fluoruro es mucho mayor que el valor recomendado. Entonces, son dos encuestas de caries y fluorosis dental de México. La primera es de 2001 y el segundo es el 2014. Entonces, si vemos la prevalencia de fluorosis en niños de 12 años, aquí son los valores. Por ejemplo, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, todos tenían San Luis Potosí tenían por prevalencia de más de 70% en 2001. La situación no cambió, solamente la distribución es distinto en 2014. Si en 2014 vemos ahora Nayarit, Chiapas y Oaxaca, que tiene la prevalencia de más de 70% de fluorosis en niños de 12 años. Entonces sigue siendo un problema grave de qué agua que estamos consumiendo y si hay un estudio que ese agua es viable, es apto para consumo humano. El problema de nitrato también es grave a nivel global en varios países de África y Asia. La gente sufre de un problema que se llama metahemoglobinemia, significa los neonatales o los niños los recién nacidos, no pueden transportar oxígeno, ¿no? Entonces se mueren debido a que el agua que consumen tiene un contenido de nitrato mayor a 50 miligramos por litro. Eso que recomienda OMS. Entonces, debido a que consumen mucho más agua contaminada, que tiene más de 50 miligramos por litro de nitrato, tiene ese problema. En México casi no hay ese problema, aunque hay estudios en algunas partes de México. Estamos empezando a ver de nitrato mayor a 50, por ejemplo, ahí por Mérida, ciudad de Mérida, debido a aguas residuales, y alguna parte en el norte de México, donde la zona cítrica, donde cultivamos muchísimo el limón, ahí por fertilizantes que estamos ocupando, entonces de alguna forma está contaminando los acuíferos. Entonces, en México todavía no es un problema grave. En México, lugares donde hay contaminación de este tipo, la fuente es antropogénico, aguas residuales, los fertilizantes, ¿no? Que ocupamos en campos de agricultura. Bueno, ahora sí vemos el lago Coatetelco. ¿Cuál es la situación? El lago Coatetelco, aquí es su agua subterránea y el agua del lago. Ambos tienen concentración de fluoruro en algunas muestras que rebasan
el valor recomendado por OMS, 1.5 miligramos por litro. En nitrato que vemos, nitrato, el agua del lago no tiene tanto nitrato y el agua subterránea tiene algo de nitrato, pero no rebasamos el valor recomendado, ¿no? Entonces, el fluoruro posiblemente su fuente es las rocas volcánicas y calizas que están aflorando alrededor del lago Coatetelco. Y aquí podemos ver, fluoruro sí está generando un riesgo para la salud de las personas adultos mayores y las mujeres embarazadas en esta región. Y para niños y infantes no hay tanto riesgo de fluorosis. Pero sí, aquí podemos ver cuáles son los pozos que pueden ser riesgosos para la salud humana en esta región. El nitrato, si vemos, nitrato sí hay un poco de contaminación en agua subterránea, pero no rebasan. Entonces, vemos si dividimos esa distribución de nitrato en nitrato donde hay menos de 10 miligramos por litro, valores naturales, donde el contaminación es mínimo, y valor mayor de 10 miligramos por litro, donde ya empezamos a ver la contaminación. Entonces, esas donde hay contaminación está alrededor de la Miacatlán, donde actualmente hay más actividad de agricultura. De agricultura, las fertilizantes que ocupamos para el campo. Entonces, de alguna forma está contaminando el acuífero, pero no llegamos a ese grado para tener un efecto sobre salud. Entonces, aunque algunos parámetros como bicarbonato, calcio, potasio y fluoruro son valores que quedan arriba de los valores permisibles de OMS, pero si vemos su calidad para consumo humano, mayoría de las aguas subterráneas o de agua del lago están en grupo de excelente o bueno para consumir, porque podemos seguir consumiendo ese agua. Ok, si le llevo otra cuenca dentro de la región Balsas o región 4, pero hacia Puebla, donde es mucho más seco, aquí es la laguna de Totolcingo y aquí es la cuenca oriental. Y aquí si vemos agua del lago y la pozos, los valores de fluoruro es mucho mayor y todas las muestras de agua del lago y la agua subterránea rebasan este umbral 1.5 miligramos por litro. Entonces, todas esas aguas son riesgosos para mujeres embarazadas, niños y adultos mayores. Solo algunas muestras en agua subterránea rebasamos el valor umbral de 50, porque estamos llegando a 75 miligramos por litro. Entonces, algunas muestras, posiblemente 10% de muestras de agua subterránea, son riesgosos para adultos y mujeres embarazadas en esta región. Ok. Todos conocemos que el cambio climático es real, el calentamiento global ya no es debatible. Entonces, constantemente la temperatura está subiendo debido a que estamos emitiendo muchos gases de efecto invernadero. Entonces, aquí son, de hecho, 5 escenarios la que IPC proyecta para ese futuro. Entonces, esos 3 escenarios para mí es impráctico, no es viable. Y esos 2 escenarios donde vamos a seguir emitiendo gases de efecto invernadero, porque tenemos que mantener una economía y tenemos que dar trabajo a todos, ¿no? Entonces, de alguna forma, el peso de economía es mucho mayor que el peso de perturbación de medio ambiente actualmente, aunque los gobiernos quieren y aunque se reúnen con diferentes COP y aunque se quieran reducir el gases de efecto invernadero para restringir el aumento de temperatura a 1.5 grados, ya vimos que 2023, casi mitad del año, rebasó ese valor, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, ¿cuál es la proyección hacia el futuro? Proyección hacia el futuro, si tomo ese escenario SSP 5, 8.5, para México, a un aumento de temperatura, una disminución de precipitación hacia el final de este ciclo. Posiblemente tenemos un aumento de temperatura de más o menos 5 grados y una disminución de precipitación anual para México de entre 20 y 30%. Mayor temperatura, más evaporación, menos precipitación. Entonces, eso generaría que las sequías van a seguir siendo más frecuentes y de mayor intensidad. Entonces, aquí es el trabajo de Feng que se publicó en 2010 y está publicado en Proceedings of National Academy of Science. Ellos dicen que hasta finales de siglo, debido a las sequías,
por el calentamiento global, podemos tener hasta un 10% reducción de los productos agrícolas. Y eso causaría no solamente las migraciones se restringirían dentro de México de zonas rurales a urbanas, posiblemente 10% de mexicanos adultos, que es un número grande, casi 7 millones de adultos mexicanos, intentarían emigrar hacia Estados Unidos. Entonces ya se genera una situación geopolítica y porque no solamente migración está ocurriendo por inseguridad, y ahí ponemos el factor de sequías recurrentes y carencia de agua, entonces ya el número aumenta. Entonces, viendo esa situación, que la sequía va a ser recurrente, vamos a depender cada vez más y más sobre agua subterránea para hacer agricultura. Entonces, ¿cuál es la viabilidad del agua para riego? Entonces, aquí es un diagrama de una clasificación propuesto por Donin y vemos el agua del lago y de de acuíferos alrededor del lago Cuauhtémoc. En alguna forma, esa agua sigue siendo bueno porque no están reduciendo la permeabilidad del suelo si estamos regando el suelo con ese agua. Entonces sigue siendo bueno para regar. Aquí hay una serie de índices que podemos aplicar para ver si el agua es bueno o malo para riego. Pero si conjunto de todo eso, si tomo todo eso y genero un índice de irrigación o riego, ¿y qué estoy viendo? Que las aguas generalmente podemos usar para irrigación o riego con una restricción moderada o alta. ¿Eso qué quiere decir? Es que tenemos que pensar qué estamos plantando. Pues, posiblemente tenemos que plantar que podía aguantar la salinidad, ¿no? Del agua. Y tenemos que de alguna forma mejorar la permeabilidad del suelo, porque ese agua es salado y podría precipitar bajando la permeabilidad del suelo, así reduciendo la productividad agrícola. Si vamos hacia el nororiente de México, aquí hay agua subterránea de 3 diferentes cuencas, entonces tiene alguna forma de contaminación por el agua residual o el fertilizante que se ocupa, tiene cierto grado de contaminación por ambos procesos antropogénicos, pero si vemos su viabilidad para riego, vemos con ese diagrama de Wilcox, sigue siendo bueno o excelente para riego, mayoría de los agua, algunos ya no podemos ocupar. Ok. El tercer parte de mi plática que quería llevarle en perspectiva geológica varios miles de años en el pasado. Entonces, si vivimos en esta plática o seguramente escucharon otra plática cuando hablamos de sequía de último siglo, dependemos de los registros instrumentales, porque esos registros instrumentales nos puede llevar últimos 100 años en el pasado, nos puede decir cuándo hubo mayor precipitación, cuáles son los fases que hubo sequía. Y de alguna forma, esos anillos de los árboles podrían llevar esa información de sequía hasta 5 o 6 ciclos en pasado. Posiblemente aquí en un trabajo de David Stahl en Wagner Science Review, donde ellos están reportando aquí 5 intervalos de sequías que sufrió México, pero en últimos 5 siglos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos entender esa sequía que estamos enfrentando en un contexto global, en un contexto donde no había efectos antropogénicos y cuando solamente los factores climáticos fueron controlados por naturaleza? Entonces, tenemos que extender ese registro en varios cientos y miles de años en el pasado. La única forma de hacer eso es estudiar los sedimentos de los lagos. Hay otras formas, sedimentos marinos, espeleotemas, pero todos lados no vamos a encontrar las cuevas con estalactitas y estalagmitas, ¿no? Entonces, lagos están en todo el México, tenemos presencia del agua. Entonces, los sedimentos lacustres nos podrían llevar muchos miles de años en pasado, nos pueden indicar cuándo ocurrió las sequías. Y podemos ya empezar a ver qué relación tenía con los forzamientos atmosféricos y climáticos. Todo el mundo conoce que el calentamiento global actualmente está haciendo el ENSO, la actividad de Niño y oscilación del sur, más frecuente. Los océanos son mucho más calurosos, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en tiempo pasado? Sí, cuando no había presencia de hombre,
Cuando ocurrían esos fenómenos, ¿qué pasaba con las sequías? Solo única cosa es que vamos a perder la resolución. La resolución estacional o decadal ya no vamos a tener. Vamos a tener resolución milenaria. Pero podemos ir varios miles de años en pasado. Y aquí podemos ver, aquí es un registro geológico, en un depósito geológico que estamos muestreando, cortando una trinchera hasta 5, 3, 4 metros. O podemos ocupar esos tipos de perforadores y tomamos esos núcleos. Esos núcleos ya transportamos al laboratorio y los sedimentos que encontramos también contienen materia orgánica. Esa materia orgánica podría ser analizado mediante el radiocarbono que nos va a indicar cuándo fue depositado esos materia orgánica. Es una forma de saber la edad de los registros geológicos. Entonces, conocemos el concepto de Libby, que todos los seres humanos o vivos o animales y plantas, cuando estamos en equilibrio con el ambiente, estamos respirando, mantenemos una cierta cantidad de carbono 14. Una vez que salimos del sistema, significa ya estamos muertos, que sea planta o animal, ya no puede mantener este valor de carbono 14, se empieza a decaer con una vida media de 5.700 años. Entonces, viendo qué tanta cantidad de carbono 14 está en las materias orgánicas de los sedimentos, podemos saber sus edades. Por ejemplo, aquí es un núcleo de 7.5 metros en el lago Patetelco, y aquí son las edades de las materias orgánicas que se depositó, ¿no? Entonces, ese registro geológico nos lleva ha pasado entre 2.000 y 18.000 años. Y se va a parecer algo así. Aquí tenemos un registro geológico de cambio climático del lago Guatetelco que va desde 2.000 años hasta 18.000 años. Entonces, aplicamos diferentes proxies, indicadores indirectos, para entender cuándo fue mayor precipitación. Por ejemplo, cuando hubo mayor aporte pluvial o el aporte pluvial tenía alta energía, entonces hablamos de una condición húmeda. Cuando depositó más sales en sedimentos, hablamos que el lago se convirtió en un lago salado, con mayor evaporación, en un ambiente seco. O cuando aumenta la actividad eólica alrededor, también estamos hablando que aumentó la sequía en la región. Asimismo, la materia orgánica que se deposita posiblemente podrían tener una fuente de plantas, árboles, en ambientes húmedos y se convierten en pastos o las plantas que se crecen cuando la disponibilidad de agua es menor. Entonces ya hablamos de sequía. Entonces hay diferentes formas de estudiar el medio ambiente en tiempo pasado, estudiando esos registros geológicos. Entonces, bueno, ¿qué vemos? Esa diapositiva yo podría tardar, si fuera mi clase, posiblemente una clase completo para explicar, pero aquí vamos a ver rápidamente qué estamos viendo. Estamos viendo 3 eventos de sequía. Uno es donde hubo aumento de actividad eólica, más o menos entre 11 y 12.000 años en el pasado. Vemos otro intervalo de sequía donde no hubo actividad eólica, pero el lago se convirtió más salado, entre 4.000 y 6.000 años en el pasado. Y tercer evento de sequía que vemos entre 4.000 y 2.000 años, donde no solo aumentó la actividad eólica, también la vegetación se cambió de más plantas acuáticas a más plantas tipo C4 que se crece en ambientes desérticos. Entonces aquí estamos viendo, al menos en últimos 18.000 años, 3 eventos secos. Ahora sí vemos esos eventos secos, esas sequías, ¿cuándo ocurrían? ¿Cuál era la condición climática o condición ambiental en ese tiempo? Entonces, aquí es un registro de temperatura del hemisferio norte. Cuando los valores son menores, son eventos fríos. Cuando los valores son mayores, son aumento de la temperatura. Entonces, si ahorita vemos las 3 sequías, la primera sequía de 11.000 a 12.000 años ocurrió cuando la temperatura global era menor, en un ambiente frío. Pero había 2 sequías en los posteriores que ocurrió en 4.000, 6.000 años y 4.000, 2.000 años, cuando la temperatura era mayor. Entonces, sequías han ocurrido en periodos fríos y también en periodos cálidos. No solamente que
que el periodo cálido ha traído sequía. También sequía ha ocurrido en México durante periodos fríos. Y ahora, si queremos entender el esforzamientos atmosféricos y oceanográficos, conocemos que actualmente hay trabajos donde dicen que el calentamiento global está haciendo el niño más frecuente. Cada vez el niño es más frecuente por el calentamiento global. Y asimismo sabemos que el calentamiento global que está haciendo esta circulación meridional, que estaba llevando el agua salada y cálido de latitudes bajos a latitudes altos, y se generaba la circulación oceanográfica, está debilitando. Lo conocemos como AMOC. La AMOC está debilitando. Entonces, esos dos son efectos de calentamiento global de últimos 100 años. Entonces, si vemos las sequías, cuando estaba ocurriendo sequías, ¿qué pasaba con esos forzamientos? Aquí hay donde AMOC estaba débil. Aquí otra vez el AMOC estaba débil. ¿Qué estaba pasando ahorita? En ambos periodos, cuando AMOC estaba débil, tenemos sequías. Aquí es un intervalo cuando el niño empezó a ser más frecuente y más intenso. Y eso en ese periodo también estamos viendo sequías. Entonces, ambas formas que estamos viendo actualmente, y si estamos comparando con registros pasados de 18.000 años, cuando no había una perturbación antropogénica, los forzamientos están jugando un papel que posiblemente van a generar más y más sequía y carencia de agua para el ciclo donde estamos viviendo. Bueno, termino mi plática con esos dos códigos QR donde pueden seguir nuestros artículos y nuestros trabajos. Y muchísimas gracias por la invitación. Oh, muchísimas gracias a usted, doctor. Creo que ha sido una plática como bastante amplia en el sentido de que a pesar de que nos comenta sobre el caso del lago Huatetelco, creo que bien podríamos pensar también en cómo estas características podrían, aunque en las ciencias, digamos, ambientales de la Tierra, no es que podamos replicarlo, sí podemos entender algunos procesos que están sucediendo en otras partes del país y por supuesto otras latitudes, ¿no? O sea, de otros países fuera de México. Yo nada más me queda una duda o una reflexión al respecto. En algún momento usted presentaba justamente como estos mapas a escala regional, a escala global de los procesos de sequía. Y algo que me llamaba la atención es que la constante es que la sequía, justo, ajá, más adelante, tenía como un patrón en el que México y la parte como más pegada al trópico justo, tenía una constante de sequía y no tanto en Norteamérica seguía como otro patrón. Y eso se debe justamente a la característica del trópico donde se encuentra México y un poco más al sur. Y va a seguir, o sea, de continuar con esta tendencia que tenemos del cambio climático, sobre todo el tema también del aumento de temperaturas. Los más afectados siempre vamos a ser el trópico, aunque yo sé que todos nos afectamos, pues, pero las expresiones más crudas van a ser cercanas a los trópicos. Me quedaba solo esa duda, ahorita abro como para otras preguntas, nada más esa era una duda como muy Correcto, específica que sí, me así surgió. es. Siempre esa parte trópico y una parte subtrópico está siendo más seco, ¿no? Si esas sequías son mucho más intensas en esta región. De hecho, si vamos en esa cinturón y damos una vuelta al globo, todos los desiertos del mundo se ubican en esta parte. Sí, y que si justo lo cruzamos como con un enfoque más interdisciplinario, inclusive tiene otras implicaciones también sobre qué países, qué economías se encuentran también en estas partes, ¿no? Del Exactamente. globo terráqueo. Entonces ahí como que podemos ir cruzando y podemos ir haciendo más complejo el análisis. Y el Me problema parece es bien que ahí mencionado. viven, ahí están los países en desarrollo, donde hay pobreza, ¿no? Entonces, no Exacto. tienen ese recurso para mitigar el efecto de calentamiento global o cambio climático. Entonces, ¿cómo van a manejar, ¿no? Ese problema? Países ricos tienen recurso y su población es mucho menor que países de tercer mundo, que perdón, no deberíamos ocupar tercer mundo, es países en desarrollo. En desarrollo no hay recurso, población es mucho mayor, y ahí está donde vemos el efecto de sequía más intensa. Súper.
O sea, me quedan más dudas, no voy a seguir hablando para dar como voz a nuestros invitados, pero bueno, creo que ahí podemos tener como un debate bien amplio, justamente sobre todos los procesos y las capacidades de mitigación por supuesto, de lo que se está investigando y de las políticas para mitigar. Podemos ahí seguir reflexionando. Lo voy a poner como sobre la mesa, pero más bien voy a dar voz a quienes nos están preguntando. Hay por lo pronto dos preguntas, si quieren se las presento y ahorita vamos Sí. abriendo más el debate. David pregunta, ¿qué tan precisas pueden ser las proyecciones del IPCC en cuanto a precipitación para México en comparación con países donde los estudios de cambio climático actual son mucho más numerosos? Buenísima pregunta. De hecho, yo muchas veces no creo esas proyecciones completas. Es una estimación, ¿no? Nos da unos números para preocuparnos y prepararnos. Pero exactamente que eso va a ocurrir y tenemos que tener un aumento de temperatura de 5 grados y una reducción de precipitación de 30%, posiblemente eso no va a ocurrir. Posiblemente nos ocurra 40% de reducción de precipitación, un aumento de temperatura de 3 grados, ¿no? Pero la tendencia es importante. Tendencia porque en base a qué están pronosticando, en base de los registros instrumentales de últimos 100 años. Y qué calidad de datos tenemos en los últimos 100 años en México también juega un papel importante. Entonces, en base que le estamos dando a esas personas que están haciendo modelos, están pronosticando. Entonces, exactamente qué va a ocurrir esas cosas no estoy muy seguro. Pero la tendencia que están enseñando, estamos viendo en registros geológicos. Cuando pasaba esos fenómenos, por ejemplo, como le enseñé último diapositiva, el El Niño Oscilación del Sur, ¿no? El Pacífico Oriental se calienta mucho más, entonces tenemos el años de Niño, y cuando se enfría, entonces años de Niña. Entonces, los años de Niña, en México, en gran parte de México, la precipitación aumenta. En años de Niño, México queda seco. Y calentamiento global de últimos 100 años, en registros instrumentales estamos viendo que ese proceso de intensificación de Niño está relacionado con calentamiento global. Igualmente, el circulación de AMOC. El agua en Atlántico se iba hacia latitudes más altas y el agua fría y densa se regresaba. Esa circulación se está debilitando. Sí está debilitando en últimos 50, 70, 80 años que empezamos a ver el efecto de calentamiento global. Esos son registros instrumentales. Y ahora, si vamos el último diapositiva, que enseñé es que las tres sequías que estamos viendo en este periodo de 18.000 años. La primera sequía ocurrió cuando la AMOC estaba débil, que ocurre actualmente. Segunda sequía ocurrió cuando AMOC otra vez estaba débil, que está ocurriendo actualmente. Y la tercera sequía ocurrió cuando ENSO empezó a intensificar. Entonces, de alguna forma que están diciendo ellos en los modelos, estamos viendo, estamos corroborando en los registros naturales de varios miles de años. Entonces, hay congruencia, hay bastante congruencia. De hecho, esa es la razón que el IPCC ya metió registros geológicos como un capítulo de paleoclimatología dentro de su reporte, porque ya empezaron a ver que de alguna forma tenemos que ir varios miles de años en pasado cuando podemos eliminar el efecto de hombre y vemos la relación entre cambio climático y procesos naturales. Entonces, algunos de esos procesos están siendo perturbados por la emisión de gases de efecto invernadero y sus efectos estamos viendo actualmente en registros instrumentales. Cuando ocurría esos procesos en el pasado, ¿cómo el ecosistema respondió? ¿No? Y estamos viendo que ha respondido en una forma muy similar, sin cuantificar. Solamente si vamos a ver las tendencias, sequía aumentó cuando ENSO fue más frecuente, el AMOC fue más débil. Entonces, actualmente ENSO y AMOC ambos están debilitando. Entonces, sus pronósticos que están haciendo para sequías y sequías recurrentes de mayor grado posiblemente tiene un error.
pero esa tendencia estamos viendo en el pasado. Espero Súper. te contesté bien. Sí, y o sea, me parece, bueno, no sé, esto es un poco desde mi experiencia y un poco mi formación más desde ciencias sociales. Creo que también la explicación es como súper clara y muy sencilla de entender aún para quienes no somos especialistas y sobre todo también para entender como la complejidad justamente de todo este proceso de la sequía, del cambio climático, que no solamente tiene que ver con esta variabilidad atmosférica o así, sino que justamente cuando lo integramos como esta parte de los suelos, de las características que ustedes estudian, entonces tenemos como un panorama más amplio y sobre todo de más larga edad, más largo tiempo para entender los comportamientos. Esto me parece como súper interesante, me genera mucha emoción como escucharlo. Y de Eh, hecho, México, si vemos la territorio nacional, su respuesta ante cambio climático, cuando digo cambio climático, hablo de los factores que causan cambio climático, fue heterogéneo. No es que todo el México ha respondido de la misma forma. Nororiente responde de una forma, noroccidente responde de una forma, toda la parte centro-sur responde de otra forma. ¿No? Entonces, las sequías, de hecho, si vamos simplemente el periodo de Mesoamérica, en Mesoamérica que construían sus ciudades grandes, ¿no? Y después fueron abandonados. Las sequías que relacionamos en cada abandono fue de diferentes tiempos. Todas las sequías no fueron al mismo tiempo. Y ahora que vemos toda la parte centro-sur está secando, si vemos hacia el norte de México, ahí sequía empezó de 90-95, cuando de verdad empezamos a ver el efecto de calentamiento de océanos sobre la formación de huracanes, ¿no? Empezamos a tener huracanes de mayor intensidad después de 95, aunque estamos introduciendo gases de efecto invernadero desde 1900, pero los efectos empezamos a ver posterior 50 años, 60 años posterior a todo eso. 1995 empezó a calentar los océanos, empezó a formar los huracanes y su trayectoria cambió. Y eso causó que el nororiente de México, que recibía lluvias a través de los huracanes, ya no recibe, se migran hacia Estados Unidos, hacia Florida, hacia Mississippi. Entonces, esa lluvia que ya no cae en nororiente, entonces todos esos lagos, esos charcos de agua que le ayudaba a hacer agricultura, donde vivían esos cachorritos de Potosí, que extinguieron, después de 95 ya no existe, su agricultura ya no existe, su ecosistema. Entonces, ahí empezó primero, después poco a poco está bajando hacia zonas tropicales por intensificación de calentamiento global. Entonces, el estudio y el resultado que estamos compartiendo con la sociedad, tenemos que de alguna forma ir y hablar en el idioma que ellos entienden y enseñar lo que está pasando con ellos, ¿no? Entonces, para que ellos empiezan a adaptarse para que podamos mitigar el efecto de cambio climático en diferentes regiones de México. Y ni así si vamos a la escala global, África que está sufriendo es muy distinto que Asia. Europa qué problema va a tener es muy distinto que América del Sur. Sí, y o sea, nada más para añadir, no, para que no nos quedemos como en un diálogo y no sé, no nos quedemos en un diálogo, algo que me parece también bien interesante, y esto lo pienso más desde mi formación, es justamente la necesidad también de trabajar como en diálogo con quienes hacemos, por ejemplo, estudios regionales. Por esto que hablaba usted de los patrones de la sequía, de cómo se explica de forma distinta en una parte del país versus otras, me parece bien interesante como para interrelacionarlo o interactuarlo justamente con esta perspectiva más de análisis de los estudios regionales, que es muy interdisciplinaria. Pero bueno, para no seguir abonando, yo sigo comentando como algunos de lo que nos han dejado aquí en el chat. José Luis Moreno también, pues, haciendo una felicitación a la cual me sumo, que dice, bueno, esta plática debería ser más extensa y sobre todo para saber por regiones en México, nos ayudaría a entender el cambio climático en México y las modificaciones en economía por región. Excelente presentación, felicidades y gracias, que justamente es un poco también de la mano de lo que yo ya le comentaba, ¿no? Gracias, de verdad, Trabajar gracias, sí.
Y David también de nuevo pregunta, ¿por qué a partir de los 10.000 años en Coatetelco la correlación entre grava y erosión es menor que en la base del registro? De hecho, excelente pregunta. Como un geólogo, me gustan esos retos que me están haciendo, esas preguntas. Es excelente pregunta. Voy a explicar. ¿Cuándo ocurría la relación entre grava? Grava significa las partículas más gruesas de sedimento. Para traer grava al lago se necesita una energía de aporte que puede cargar esta grava y meter el lago, ¿no? Entonces, gravas, su presencia en lago indica no solamente aumento de precipitación, escorrentía y la lluvia que está cayendo alrededor tiene tanta energía que está transportando a grava y lo está metiendo en lago, ¿no? Entonces, si vemos antes de 10.000 años, cada vez que aumentaba la erosión, aumentaba grava, disminuía la erosión, disminuía grava. Otra vez aumenta erosión, aumenta grava. Entonces, las lluvias que caía tenía esa energía de transportar grava. Entonces caía mucha lluvia. ¿Ok? Mucha lluvia caía. Entonces la lluvia cae y aumenta erosión. También esa erosión está transportando grava. Entonces las lluvias eran torrenciales. Cantidad de lluvia era mucho mayor. Justo después de 10.000 años, ¿qué pasa globalmente? Es que entramos en fase de Holoceno, donde la temperatura continuamente aumentó. Esas variaciones de temperatura que veíamos antes de 10.000 años ya no existen. Entramos en fase donde la temperatura sigue manteniéndose como caliente. No hay variación de temperatura. Entonces entramos en fase caluroso de la Tierra en los últimos 10.000 años. Entonces, ese periodo se perdió esa relación. Entonces, posiblemente la lluvia que caía no era tanto para poder transportar las gravas. Era lluvia, generaba escorrentía, pero no caía tanta lluvia, entonces que tendrá esa energía para poder transportar gravas. Entonces, cantidad de lluvia de 10.000 años seguramente era mucho menor que la cantidad de lluvia antes de 10.000 años. Espero que conteste. Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta al doctor Roy antes de cerrar la sesión del día de hoy? Exacto, yo también coincido con David explicando de una forma muy sencilla. Hay una última pregunta aquí de parte de Olivet Alemán. Bueno, de hecho salieron dos preguntas más. La primera es, sabemos que los efectos del calentamiento global son parte de la principal situación de la laguna de Coatetelco, pero en este sentido, los sedimentos también son parte del proceso de extensión, pero no de contención de líquidos. Si continúa así, la posibilidad de la pérdida de la laguna es más probable, o sea, continuar así, perdón, no leí bien con la puntuación. Bueno, yo voy a leer aquí. Sabemos que los efectos de calentamiento global son parte principal de la situación en la laguna Coatetelco, pero en este sentido los sedimentos también son parte del proceso. Sí, de hecho, que vemos aquí en laguna Coatetelco, cuando vemos los datos de últimas décadas, vemos dos cosas, ¿no? Laguna se ha secado en los años cuando la cantidad de lluvia ha disminuido, como 85, como 93. Esos años, alguna forma, el laguna recibió menos lluvia. Entonces, bueno, laguna seco por algunos meses. Pero si últimos años estamos viendo, últimos 4 décadas, y la extensión de laguna con el mapas que hicimos del uso de suelo y su cobertura, con la urbanización, entonces de alguna forma la urbanización ha aumentado tanto desde el terreno de construcción, destrucción de la agricultura alrededor, de la cobertura de vegetación de los arbustos, todo eso ha generado una perturbación que ha causado erosión, ha aumentado erosión alrededor. Eso nada que ver con cambio climático. Eso es debido al hombre. Hombre ha perturbado en las últimas 4 décadas esa región que ha aumentado tanto la erosión que el laguna cada vez es menos profundo.
Entonces, si es menos profundo, también está afectando, expandiendo cuando no debería expandir. Entonces, Laguna está mostrando dos diferentes cosas, desde 18.000 años, posiblemente hasta 1980 una respuesta clara cambio climático, pero últimos 4 décadas, ahí está el papel de urbanización y cambio de uso de suelo, mezclando con el cambio climático, lo cual hace complicado esta situación de cómo quitar uno de otro. Pero es claro, si la urbanización continúa en esta región, ese lago que actualmente es un lago de agua perenne, agua fresca, agua dulce, y esos acuíferos, el Zacatepec, el acuífero que está ahí, ¿no? Que es bueno para riego y consumo, empezará a tener contaminación de fluoruro, de nitrato, ¿no? Entonces, y afectaría más y más la salud, ¿no? Ya no va a ser directamente, no podemos consumir este agua, entonces tenemos que depender de otro tipo de agua, no podemos hacer agricultura. Entonces, ya empezaremos a ver su efecto sobre la sociedad. Perfecto. De hecho, Olivet creo que nos escribe desde Coatetelco. Entonces es bien interesante ver también cómo la gente de la calidad está como interesándose en conocer qué está pasando, qué puede hacer al respecto. Y por último, también Diana pregunta, ¿qué propuesta puede dar al respecto al cuidado y conservación de la laguna? Que también es de Coatetelco, Diana. Conservación en varios sentidos, ¿no? Tenemos que mantener el lago, de alguna forma, y tenemos que mantener la calidad de agua, dos cosas. Entonces, para calidad de agua tenemos que ver cuáles son los procesos de contaminación en esta región, ¿no? Por ejemplo, aquí actualmente vemos que única contaminación que estamos viendo es por fluoruro, ¿no? Nitrato no tiene un grado de contaminación que podría afectar la salud, actualmente no existe. Fluoruro sí, pero fluoruro ahí no podemos hacer más que aplicar el proceso como osmosis reversa para filtrar el fluoruro para que cuando estamos consumiendo ese agua, el fluoruro no entre a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces podemos eliminar el fluoruro aplicando el proceso de osmosis reversa para que el fluoruro no esté tanto cuando estamos consumiendo. Nitrato no veo todavía un problema que puede causar al salud actualmente. El nitrato que vemos, un poquito de contaminación, es debido a la agricultura que se están haciendo alrededor de Miacatlán. Entonces, ahí hay pozos que está poco contaminado, pero todavía no afecta a la salud, ¿no? Entonces, aplicándole el osmosis reversa, el intercambio iónico, se podría filtrar agua y se podría eliminar esos contaminantes antes de consumo, ¿no? Segundo es, si la sequía continúa, ¿qué va a pasar? Es que la concentración de los contaminantes van a aumentar. Y ahí va a ser un gran problema, cómo diluir los cuerpos de agua para que esa contaminante no suba de cantidad. Entonces, recarga artificial, pero recarga artificial también tiene ese problema, con qué tipo de agua estamos recargando los acuíferos. En lugar de mitigar la contaminación, hasta una mal práctica podría aumentar la contaminación en esta región, ¿no? Entonces, de alguna forma, buscar sitios no contaminados y implementar procesos donde se podría implementar procesos donde el acuífero y lago podría ser recargado artificialmente, ¿no? Así que va a pasar si el agua es más diluido, entonces las contaminantes son mucho menor, entonces no va a afectar. Entonces ahí viene el problema y la preservación de laguna tenemos que ver alrededor de la laguna qué está ocurriendo. Si sigue aumentando la urbanización, el terreno construida, empezamos a destruir el terreno con arbustos y mucha tierra está abandonado ya alrededor, ya no hay agricultura como ocurría en 80s. Entonces, todo eso aumentando la erosión y ese sedimento está entrando y entrando a la laguna, disminuyendo su profundidad. Entonces, de alguna forma tenemos que ver qué forma podemos reducir la erosión para que el sedimento no entre a la laguna y la laguna mantenga su condición natural.
Perfecto. Creo que muy puntual la respuesta de nuevo. O sea, me encanta que sí están, me lo puedo imaginar un poco las propuestas que nos está contando. Y por último, nada más para cerrar, Diana de nuevo nos pregunta cómo podemos darle a conocer a la sociedad que la laguna está contaminada por fluoruro. ¿Pueden ayudarnos de forma presencial? Pues, buena pregunta. De hecho, como dijiste, Laila, yo es hora de esa divulgación y llevarla a conocimiento a la sociedad. De hecho, empezamos a hacer unos videos. Ese proyecto duró 3 años. Entonces empezamos a hacer unos videos cortos donde estamos aportando esa información a la sociedad. El primer video ya salió, yo creo que ya está en la página de Facebook del Laboratorio de Procesos Superficiales. Y ahorita ya están preparando los estudiantes del laboratorio 2 o 3 videos. Un video donde van a hablar sobre el cambio de uso de suelo y todo eso de décadas. El tercer video van a hablar sobre fluoruro y nitrato en el agua, ¿no? Entonces, y esta forma ya vamos a ir dando información a la sociedad y si es necesario podemos ir y platicar con ellos y dar más información. Perfecto, pues muchísimas gracias. Yo creo que seguro vamos a seguir trabajando como en distintas cuestiones, sobre todo en el ámbito de divulgación, porque creo que hacemos muchísima investigación, al menos en la Universidad Nacional, sé que hacemos muchísima investigación, pero desafortunadamente se queda dentro del núcleo académico y lo que urge ahora es expandirla, ¿no? Y hacerla de fácil acceso a todos nosotros, inclusive quienes estamos en la academia, pero no trabajamos tanto desde las ciencias ambientales y quienes estamos desde las ciencias sociales, ¿no? También hacer como todo este diálogo, creo que es un reto que nos queda y estoy segura que podemos lograrlo y que van a salir proyectos más adelante. Y doctor, pues no me queda más que agradecerle, uno, por esta excelente ponencia, pero dos, también por la facilidad y la claridad con la que nos explica todos estos temas que están investigando respecto al agua, respecto al territorio, si lo pensamos desde la lógica como más desde la geografía, que es mi formación. Y pues bueno, eso, muchísimas gracias en nombre del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. Gracias, gracias. Igual que el otro día que necesitan alguna otra plática, estaré ahí con ustedes. Gracias. Perfecto, claro que sí. Estoy segura de que así será. Un abrazo y saludos a todos. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, saludos a todos.